Amigos televidentes, muy buenos días y como siempre nuestra gratitud por la compañía que nos hacen para llegar a sus hogares en otra propuesta de puntos de vista que en esta mañana dominical, este es el Domingo de Ramos, Así es. tenemos como nuestro invitado para una extensa conversación al economista Antonio Siriaco, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la UAS. Con él vamos a conversar luego de unos interesantes comerciales. Profesor, buenos días y bienvenido a Punto de Vista. Bueno, Héctor, siempre contento de estar contigo en punto de vista y siempre estamos a tu disposición. Ya hoy, 2 de abril, domingo 2 de abril, es el inicio del primer cuatrimestre del año 2023. Y por tanto ya tenemos un trimestre concluido. Quizás pudiera ser ese un tiempo para hacer algunas proyecciones, revisiones o evaluaciones de lo que ha pasado y de lo que pudiera pasar en el resto del año en materia económica, tomando en cuenta esta situación un poco de contingencia en el aspecto internacional. Mira, Héctor, evidentemente que, como tú has dicho, ya se ha cumplido un trimestre de este año 2023 y yo creo que es un año donde en términos del crecimiento de la economía dominicana, eh, se va a ver un tanto más lento ese crecimiento. Y lo digo porque las informaciones, por lo menos oficiales, que han salido por parte del Banco Central, el IMAE, por ejemplo, del mes de enero, presenta un crecimiento de 0,4, es decir, de menos del 1%. Y si lo comparamos con el enero del año 2022, que la economía creció en ese mes 6,3%, de manera que ha habido un proceso importante de ralentización del crecimiento. Claro, esto puede mejorar con el paso del tiempo, pero claramente todo el tema de la política monetaria, el hecho mismo de que en Estados Unidos se está creciendo menos y que la Reserva Federal de los Estados Unidos está con una política monetaria un tanto muy dura para combatir la inflación y eso tiene repercusiones claramente en el comportamiento de la economía dominicana. Aunque el Banco Central de la República Dominicana durante las últimas semanas ha venido en pausa con respecto a los cambios en su tasa de política monetaria, pero no es menos cierto que el hecho de esos incrementos en la tasa de política monetaria indujeron a el hecho de que las tasas de interés comenzaran a incrementarse. Y eso, en cierta manera, afecta el crédito, encarece el dinero, encarece el crédito. Y el crédito es un componente importante en el crecimiento, en la actividad privada, tanto en el consumo privado Y en la y la inversión. inversión privada. Y fíjate, un dato también importante que uno puede colegir en estos primeros 3 meses es el hecho de que un sector tan importante que encadena muy bien con todo el resto de la economía, que es el caso, por ejemplo, del sector construcción, que tuvo un crecimiento negativo, según las últimas informaciones del banco, de menos 11,2. Y el mismo banco, tomando en consideración esa situación, entonces, en un momento, creo que el mes pasado liberó 24.000 o 21.400 millones de pesos
para ese sector, para fondear ese sector, para que se puedan construir alrededor de una cantidad importante de vivienda de 4.5, vivienda de bajo costo. Es una forma de reactivación de ese sector. Y en estos días acaba de publicar que ya se han otorgado más de 1.300 millones de pesos para fines de las construcciones de vivienda de bajo costo, que en cierta manera es un reconocimiento a que las tasas de interés han venido impactando a ese sector porque claramente la gente toma recursos para, ¿qué te digo? Viviendas para préstamos hipotecarios, el mismo sector es un sector que encadena con el resto de la economía. Sin embargo, ha tenido un proceso claramente de recesión. Y eso ya te va indicando que este primer trimestre, posiblemente la economía tenga un crecimiento mucho más lento que en comparación con el trimestre del año 2022. Claro, el banco ha venido tomando las medidas del lugar, según he visto las declaraciones del gobernador del Banco Central, pero también la política fiscal ha sido mucho más activa que el año anterior, por lo menos en los primeros 3 meses. La ejecución presupuestaria, básicamente al mes de marzo, te indica que el gobierno está gastando casi alrededor de un 10% del total de gasto, lo dedica al gasto de capital, el 10%. Y eso yo creo que es una buena noticia. Es una buena noticia porque si tú la comparas con el trimestre del año 2022, Era casi nulo, casi era cero el gasto en muy inversión, el bajito. gasto de capital. Llegó un momento en que comenzó con un 2, después con un 5, pero no pasó de un 5%. Por lo tanto, yo creo que eso es una buena noticia en el sentido de que si la política monetaria ha afectado al sector privado, a la parte privada, es decir, inversión privada y consumo privado, entonces lo que se requiere es que la otra parte de la gran política, que es la política fiscal, sea mucho más activa para que se alcancen las metas de crecimiento. Pero evidentemente, Héctor, que este año es un año donde hay un entorno internacional un tanto medio complicado, medio riesgoso. Las economías, por ejemplo, grandes como el caso de China o el caso de Estados Unidos o la Unión Europea, van a tener un menor crecimiento. Esta economía es una economía que está muy insertada, sus sectores más dinámicos están insertados al resto del mundo. No hay que olvidar que la República Dominicana es de los pocos países en el mundo que tiene un acuerdo de libre comercio con Estados Unidos, Centroamérica, pero a su vez está Con Europa también. con Europa y a su vez tiene relaciones diplomáticas con China. Es decir, los 3 grandes bloques hoy en día que se disputan todo el orden económico mundial, la República Dominicana tiene cierto vínculo. Entonces, lo que ocurre allí, de una forma u otra, afecta a la República Dominicana a través de diferentes sectores. El turismo, que gran parte de los turistas de donde vienen de Estados Unidos, de Europa, pero también las remesas de dominicanos que están en el exterior, el 85% de esas remesas vienen de dónde? De los Estados Unidos. Pero en nuestras zonas francas, básicamente más del 50% de sus exportaciones van a ese mercado. Si tú le sumas eso, un cuarto elemento, que es nuestro mercado vecino, que es el mercado haitiano, que hay un proceso desde hace varios años en crisis y que es nuestro segundo mercado de destino de las exportaciones. Entonces ese es un cuadro que verdaderamente ese es el cuadro que se va a enfrentar y se está enfrentando la República Dominicana. Donde hay problemas en esos lugares, entonces eso impacta gran parte del crecimiento. Y por eso entendemos nosotros que este es un año, este primer trimestre, es un trimestre donde se va a sentir un menor crecimiento, no quizás porque la República Dominicana ha hecho, como decimos nosotros, malas políticas, todo lo contrario. Es que el mundo de hoy es un mundo global y tú puedes sencillamente
establecer las mejores políticas públicas, pero si hay un entorno internacional que está en transformación, en convulsión, eso te afecta y eso genera volatilidades en el crecimiento y eso claramente no te permite establecer un horizonte en el tiempo con cierta certidumbre. Lo que Sí. te genera es una incertidumbre. Hay algunas, diría yo, algunos vínculos de ese sector externo que me gustaría que lo tratáramos más detenidamente en el próximo segmento. Vamos a hacer una breve pausa comercial. Volvemos en unos instantes. Continuamos la conversación con el economista Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la UAS. Yo le pedía que para este segmento fuéramos un poco, diría yo, más con ciertas puntualizaciones, porque una de las fortalezas, si cabe el término, que ha exhibido la economía dominicana ha sido por su parte externa cuando se refiere a ingresos de divisa, aumento en la remesa, aumento en el turismo, un flujo importante en la inversión extranjera directa y las exportaciones han mantenido cierto dinamismo. Ahora, ese vínculo tan alto, por ejemplo, con la economía de los Estados Unidos, que no está creciendo a la velocidad que deseada, aunque su fuerza laboral se mantiene un poco. Pero, o sea, si el gran mercado tiene esa ebullición o esa tendencia hacia la ralentización, con una inflación que no ha cedido en lo que se esperaba, entonces pudieran como que tornarse un poco medio confuso, dubitativo, porque si el 80% de las remesas vienen de Estados Unidos, el 50 o alrededor del 50% del turismo procede de Estados Unidos, las exportaciones prácticamente de zona franca van mayoritariamente hacia allá, como que pudiera ponerse un poco Mira, Héctor, no sí, tan preciso para uno claro. ser. Mira, Héctor, tú sabes que la economía dominicana terminó el año 2022 con un gran desempeño en términos de esos sectores que tú has mencionado. Eh, Incluso las informaciones que da el Banco Central indican que la República Dominicana recibió alrededor de más de 35.000 millones de dólares en divisas por Por todo concepto de esos sectores que están orientados hacia el exterior. Y además eso le permitió acumular una cantidad importante de reservas, ¿no? Que las últimas informaciones indican que las reservas andan por los 16.000 millones de dólares. Y relativamente esa economía, ese avión que fue la economía norteamericana en el año, dominicana en el año 2022, aterrizó bien en términos de la turbulencia, como yo he dicho. Terminó con un crecimiento de un 4.9 y con y con esa acumulación, vamos a decir, de recursos en dólares. Ahora, ¿qué ocurre ahora a partir de este año 2023? Que ese avión que tuvo un aterrizaje suave necesita ahora despegar y comenzar a, como dicen, su vuelo normal. Y entonces se encuentra con esas restricciones
en el caso de la economía norteamericana, que una economía que ha venido con una situación interna de que es la inflación. Ese es el principal problema que los norteamericanos ahora mismo están visualizando, porque con el tema del COVID, con el tema incluso de los estímulos provocados por el COVID, quizás fue uno de los países donde hubo mucho mayor estímulo a las familias. Y eso ahora mismo lo que están haciendo la Reserva Federal es tratando de recoger todo ese dinero. Y en ese sentido, tienen entonces una política monetaria que ha venido incrementando constantemente su tasa de política monetaria. Incluso hablaba de una cota de un 5.25, pero no se sabe todavía porque los niveles de inflación no han cedido a la velocidad, evidentemente, que esperaba la Reserva Federal. Porque la meta de inflación en Estados Unidos es un 2%. Y todavía la inflación acumulada y la anualizada está todavía muy lejano a ese 2%. Por lo tanto, eso significa que va a seguir ese proceso de incremento en su tasa de política monetaria, por lo menos quizás no al ritmo y ni en la magnitud que lo hacían con, como dicen, a pasos agigantados, con 50 puntos básicos y en algunos momentos hasta 100 puntos básicos, ahora lo están haciendo con 25 puntos básicos, que es 0.25%. Ahora, eso tiene una repercusión en la economía norteamericana, porque hay otro elemento que está enviando una señal que todavía la economía tiene mucha demanda o los hogares tienen muchos recursos, las familias tienen muchos recursos, que es que el mercado de trabajo, como tú has dicho, está en pleno empleo. Estamos hablando de una tasa de desempleo, incluso tasa de desempleo desde que muy parecida a la de los años 70, básicamente de esa edad de oro del crecimiento que hubo en la economía norteamericana, 3.6. Y eso es una señal para la Reserva Federal. O sea, ellos con un 4% entienden que están en pleno empleo. Entonces, sí, eso es una señal para la Reserva Federal de los Estados Unidos. Dice, mira, tenemos que seguir incrementando nuestra tasa de política porque todavía el mercado de trabajo está reflejando que hay una gran demanda. Eso hasta ahora, en el tema de las remesas, es una buena noticia para la República Dominicana que el mercado de trabajo esté a pleno empleo, porque significa que muchos dominicanos que están allí pueden seguir el flujo se mantiene. Se mantiene. Quizás no al ritmo de años anteriores, pues se va a mantener, incluso a un ritmo mayor que el de la prepandemia. Sin embargo, el hecho de que la Reserva Federal siga incrementando, o por lo menos en sus comunicados de sus miembros, sigan discutiendo que habrá más incremento, no es una buena noticia por el lado de la política monetaria en la República Dominicana, porque eso presiona al Banco Central. Fíjate que el Banco Central Dominicano tiene ya varias semanas largas pausando con la misma tasa, 8.25. Pero eso tiene un límite. ¿Por qué? Porque si la tasa de política monetaria en los Estados Unidos sigue incrementándose, eso va a inducir a mayores tasas de interés y va a presionar evidentemente a la función de reacción del Banco Central, porque tú no puedes mantener un diferencial de tasa de interés muy grande, porque eso te genera una señal para los inversionistas que están en la República Dominicana o que invierten en bonos en la República Dominicana, en instrumentos de deuda, y dicen, espérate, allí me están dando el bono que es muy seguro a 10 años que emite el Tesoro y me está dando un 4.5. Y entonces evidentemente eso puede generar una presión en el mercado cambiario en la República Dominicana. No ha sido por casualidad que el Banco Central de la República Dominicana ha venido con una política de acumulación de divisas, como una señal, un colchón ahí, como una señal de enviar, ¿verdad?, al mercado y decir, espérate, aquí no hay problema,
Si hay una presión momentánea, yo tengo con qué aguantar esa presión. Y es correcto eso, o sea, eso es una forma evidentemente de tú anticiparte a situaciones que puedan ocurrir, pero eso tiene un límite. Y el límite es que el banco dice, yo no puedo tampoco, el Banco Central de la República Dominicana, yo no puedo tampoco dejar que mis reservas disminuyan, y entonces eso trae como consecuencia un proceso, Héctor, de apreciación, de depreciación del tipo de cambio en la República Dominicana. Fíjate que el tipo de cambio se ha mantenido en 54, 55, llegó un momento en que se dejó un poquito subir, 56, 57, 56, pero sí. regresó otra A vez, principios de enero. claro, y regresó otra vez al 54. Quizás por la cantidad de divisas que tiene la República Dominicana y el Banco Central, sus reservas, el tipo de cambio pudiese estar a 52 por 1. Pero esto también afecta a los sectores que están orientados al exterior. Desincentiva, sí, Claro, se convierte. sector zona franca, sector del turismo. El turismo, sí. Entonces, yo Y creo que, exportador y en sentido, exportador en sentido general. Entonces, Héctor, eso es un elemento de presión constante, esos incrementos de la tasa de política monetaria en los Estados Unidos. Eso fortalece el dólar con respecto al resto de la moneda, con respecto al euro, con respecto a la misma moneda dominicana, como siempre, con respecto a otras monedas de reserva. Pero también trae como consecuencia internamente en Estados Unidos que va poco a poco ralentizando esa economía y además hace que sus exportaciones sean mucho más costosas y el déficit en ese país, en su balanza comercial, que de hecho ya lo tiene de forma crónica con China y con otros grandes mercados emergentes, se agrave. Y por lo tanto eso tenga un impacto en la economía norteamericana en sentido general. Si eso ocurre en este año, entonces obviamente que nuestro crecimiento se va a sentir también resentido. hay un elemento que pudiera ser también como de preocupación y contingencia, pero lo trataremos y el tema de lo conato, no sé si o el término cabe de crisis bancaria en los Estados Así Unidos. es, así es. Sí, pero lo trataremos en el próximo segmento. Seguimos conversando con el doctor Antonio Siriaco, economista de larga data, profesor universitario. Yo le dejé abierta la pregunta del tema de estos sucesos que han estado o que sucedieron en Estados Unidos hace par de semanas con dos bancos que tuvieron quiebra y problemas, que incluso hasta el presidente Biden habló del tema, pero parece que no fue muy acertada Claro. su declaración. Y la Reserva Federal, aunque no ha hecho una, diría yo, como una intervención, Directo. pero mantiene como cierto control. Pero mi preocupación está si ese factor se mantiene y se expande, si pudiera incluso hasta variar un poco la política monetaria de los Estados Unidos, que ya significaría comenzar un esquema diferente si tú tienes que resarcir a depositantes con dinero emitido. Sí, 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 sí. Entonces, eso ya, por ejemplo, nosotros tenemos Esa conocimiento experiencia. de lo que eso pudiera pasar. Y entonces, ahora que estamos tratando ellos de desmontar una
política monetaria que fue muy expansiva Claro. para cosas, ahora con una restringiendo, pero ¿y si se daña porque ese encarecimiento del dinero, que es lo que se está buscando para controlar la inflación, si pudiera eso afectar la capacidad de pago de los clientes de esos bancos norteamericanos y pudiera, es un poco como... Mira, Héctor, déjame decirte lo siguiente y hacer un poco de historia. Al principio no se planteó que el tema de lo que ha ocurrido en Estados Unidos con esos bancos, en el caso, por ejemplo, del Silicon Valley Bank y el Signature Bank, pero el Silicon Valley, que es un banco, vamos a decir, el 16º banco, era el 16º banco, un banco intermedio, con más de 212 mil millones de dólares en términos de su capital accionario. Hubo un tema ahí que no se trató mucho, que ha sido un tema de supervisión y flexibilización de la supervisión y prueba de estrés, como que se hacen tradicionalmente después de la gran crisis del 2008. En el año 2018, que hubo dos congresistas, creo que son demócratas, Barney Frank y Chris Dobb, ellos impulsaron la modificación de la ley, de una ley para fortalecer la supervisión bancaria debido a la experiencia que se tuvo en Estados Unidos con la crisis del año 2008-2009, la crisis financiera. Y a esa ley se le llamó Dodd-Frank. La famosa hipoteca basura. Basura, correcto. Sí, sí. Y eso fue en el 2018. Ahora, ¿qué ocurrió en ese proceso? Que precisamente los dueños del Silicon Valley Bank en el 2018 le propusieron a los congresistas flexibilizar la supervisión y eximirlos de prueba de estrés a esos bancos porque tenían una característica de que les prestaban a personas, inversionistas que asumían riesgo, como son los emprendedores tecnológicos. Y esos bancos, y básicamente el Silicon Valley Bank, se dedicó a prestarle precisamente a inversionistas tecnológicos, ¿verdad? Del Silicon Valley allá en California. Que está muy vinculado al Nasdaq, más que al Dow Jones. Exactamente, sí, porque sí mide todo el tema de las empresas tecnológicas, ¿no? Un índice. ¿Qué ocurre? Que esos bancos, y básicamente ese banco Silicon Valley, hizo una inversión, vamos a decir, correcta, en muchos bonos del Tesoro, bonos del gobierno, seguros, que son instrumentos seguros, una inversión segura. Sin embargo, con el tema del cambio de postura de la Reserva Federal, de una postura en términos de política monetaria muy laxa, muy acomoditicia, que inducía baja tasa de interés con el tema de la inflación, entonces cambian de postura. Y cuando se incrementa la tasa de interés, eso afectó a aquellos bancos, y básicamente este tipo de bancos, que tenían en sus activos como inversión muchos bonos del Tesoro. Y todos sabemos que cuando se incrementan la tasa de interés, el precio de los bonos, el valor de los bonos disminuye. Por lo tanto, hubo un descarce en el balance de ese banco. Sus activos, con el incremento en la tasa de interés, se vieron totalmente disminuidos. Y sus depósitos, básicamente sus deudas, se mantuvieron altas. Por lo tanto, cuando vino la corrida de que los depositantes fueron a buscar su dinero, porque claramente vieron que el banco ya tenía un problema de descarce, eso le generó un problema de liquidez al banco. Llegó un momento, un día, que se apersonaron a buscar más de 48 mil millones de dólares, cuando el banco apenas tenía 16 mil millones. Y cuando eso ocurre... 3 veces entonces. Claro, y cuando eso ocurre, ahí es que entonces las autoridades se dan cuenta, la Reserva Federal,
el Departamento del El Tesoro, Tesoro. incluso el famoso Departamento Federal de El SIC. seguro de El depósitos, SIC. correcto. SIC, creo Sí, que sí, sí. seguros de depósito. Entonces, vamos a rescatar a los depositantes. Y entonces el presidente Biden, en una rueda de prensa, para llamar a la calma, dice, nosotros vamos a rescatar a todos los depositantes, no así a los accionistas. Y eso claramente calmó un tanto, vamos a decir, la situación. Pero entonces viene lo del otro banco, el famoso Signature Bank, que ese estaba dedicado básicamente a prestarle a plataformas digitales que negociaban con criptomonedas. Y todos sabemos que también cuando hay incrementos en las tasas de interés y verdaderamente la gente busca depósitos que son mucho más seguros, instrumentos que son más seguros y deja de invertir en criptomonedas, porque las criptomonedas tuvieron un gran auge precisamente cuando las tasas de interés estaban prácticamente en cero Ujú. y la gente decía, ¿y dónde voy a invertir mi dinero? Entonces la gente comenzó a invertir en ese tipo Inversiones virtuales. virtuales que son extremadamente especulativas y que estaban generando grandes beneficios, pero no eran seguros. Y eso trajo también ese problema con esos bancos. Pero también en Europa hubo un banco, el Credit Suisse, un banco suizo, que tuvo problemas de forma colateral, aunque el gran problema del Credit Suisse ya venía acumulándose y había sido por malas inversiones que habían hecho sus accionistas. Eso se resolvió en el propio mercado. No, pero no, déjame decirte que el Banco Central Europeo en ese momento le dio un crédito de 55 mil millones de pesos al Credit Suisse. Pero eso no bastó para que ese banco siguiera teniendo problemas. Entonces lo que hicieron fue que buscaron el otro banco suizo importante, USB, y ese obviamente que lo Lo absorbió. adquirió. Y a partir de ahí hubo una declaración muy, muy importante de la presidenta del Banco Central Europeo, la señora Cristina Lagarde, y dijo lo siguiente, dijo, nosotros vamos a seguir combatiendo la inflación. Y eso, la señal que envió fue que iba a seguir incrementando la tasa de interés, porque el tema bancario no hay que ligarlo con el tema del combate a la inflación. Y dijo lo siguiente, si hay que rescatar a cualquier banco, lo vamos a rescatar. Entonces ya eso envió una señal de que los bancos centrales, tanto el norteamericano como el Banco Europeo, van a seguir incrementando su tasa de política monetaria. Y si algún banco va a quebrar, o por lo menos quiebra, ellos lo van a rescatar, como ocurrió en el año 2008 y 2009. De manera que yo creo que los bancos centrales, y eso nosotros aquí en el país tenemos que tenerlo bien claro, de que van a seguir incrementando su tasa de política monetaria y de que eso evidentemente va a seguir presionando a los bancos centrales que estén vinculados, en zonas que estén vinculados, en este caso estamos muy vinculados a la zona dólar, y claramente nosotros tenemos que establecer una estrategia y debemos de saber que nos vamos a enfrentar con tasas de interés en el mercado del crédito mucho más altas. Y eso tiene que traer como consecuencia, Héctor, pienso yo, que la política fiscal tiene que ser más activa en esta coyuntura. Nos queda un segmento. Vamos a hacer la última pausa para que incluso tratemos ese tema. Sí. Volvemos en unos instantes. Usted señalaba, profesor, que la política fiscal debe ser ahora como un poco más proactiva en un escenario donde la política monetaria global y nosotros estamos muy empujados, compelidos a tener en cuenta lo que pasa por lo menos en esos grandes bloques
en esa materia para tenerla de nosotros a tono. Y ese panorama dice que todavía las restricciones monetarias, si no se aumentan, por lo menos se mantienen, Claro, que todavía no ha llegado el tiempo de desmontarla. claro. Entonces, ¿qué pudiera ser esa compensación de la política fiscal para que la economía siga caminando? Porque si no, se nos echa. Mira, Héctor, yo creo que hay un gran margen para la política fiscal tener un papel activo en esta coyuntura. El entorno internacional del año pasado le dio poco margen porque el gobierno tuvo que destinar más de 70.000 millones de pesos a subsidios que no estaban en el presupuesto, es decir, el tema, por ejemplo, de los combustibles o el tema, por ejemplo, del sector eléctrico Agrícola. o la parte del subsidio a los fertilizantes, a la harina de trigo, todo eso evidentemente que este año baja de manera considerable. Creo que el gobierno ha presupuestado 20.000 millones de pesos en subsidio. Porque el entorno internacional ha sido mucho más, en términos del precio de los commodities, en términos del precio de los combustibles y del petróleo, ha venido con una tendencia marcada hacia la baja desde hace varios meses. El precio del petróleo, el año pasado, el gobierno incluso lo llegó a comprar a $115 el barril. Y este año, ahora mismo, el precio del petróleo subió, en estos días subió un poquito, pero estaba en 67 dólares y subió como a $70. Y el gobierno lo ha fijado en el marco macroeconómico de este año, que sustenta el presupuesto en $89 el barril. ¿Qué significa eso? Que en estos primeros 3 meses el gobierno ha venido importando petróleo básicamente con $22 menos. Es decir, se ha ahorrado $22 menos. Por lo tanto, eso le da mucho más margen al gobierno para claramente esos recursos destinarlo a la inversión pública. Si tú observas lo siguiente, incluso también la inflación ha venido cediendo y le ha quitado también le ha quitado presión para evidentemente desmontar esos subsidios. Y esos son elementos que este año nosotros tenemos que aprovecharlo. No se vislumbra que el precio del petróleo tenga un nivel muy alto como el año pasado, porque también la economía este año el mundial va a crecer menos que el año pasado. Incluso las proyecciones que hace el fondo y otros organismos multilaterales indican que la economía mundial tendrá un crecimiento en la horquilla entre 1.5 y un 2%, cuando el año pasado tuvo un crecimiento de un 3%. Y eso, evidentemente, que le da un margen importante a el gobierno para liberar recursos. Otro elemento que yo creo que también le libera recursos para estos próximos años es que el gobierno, como ha hecho algunas, se le llama manejo de pasivos, en términos de recompra de la propia deuda dominicana, a cambio de que el periodo de pago de intereses se alargue, entonces se está ahorrando una cantidad importante de recursos para este año por el pago de intereses. Y esos son mecanismos que te permiten a ti ahorrar precisamente y luego entonces tú puedes tener más recursos para la inversión pública. Si tú observas, semanalmente, el año pasado el gobierno venía destinando $600 millones, hasta 1.500 en algunas semanas para el subsidio a los combustibles. La última semana, el subsidio a los combustibles... De pesos. Sí, de pesos. El subsidio a los combustibles fue de 38 millones de pesos. Oye, entonces, ahí tú sabes que no es lo mismo tú destinar 500 o 1.500 millones de pesos que 38 millones. Por lo tanto, te está ahorrando
una cantidad importante, ha significado que tú has amortizado deuda que acumulaste en los periodos cuando los precios estaban altos, porque es cierto, el gobierno ha mantenido durante mucho tiempo el precio de la gasolina sin incremento. 55 semanas. 55 semanas, aprovechando precisamente la caída de los precios del petróleo como un mecanismo de que ese ahorro, en vez de transmitírselo al consumidor, lo que está haciendo es que le está amortizando deuda a los suplidores de combustible. De manera que yo creo que hay un gran espacio para la política fiscal para tener los recursos suficientes y inducirlo a una mayor inversión pública, que es la clave. No gasto corriente, gasto de capital, yo creo que es el gasto más recomendable, es aquel que incrementa la capacidad productiva, es aquel incluso que te permite mejorar incluso la competitividad de la economía y disminuye el costo de transacción para el sector privado, porque cuando tú haces una circunvalación, tú estás disminuyendo el tiempo de llegada, tú estás disminuyendo el uso de los combustibles, tú estás disminuyendo costos de la economía. Y entonces yo creo que son ese tipo de inversión que el gobierno tiene que impulsar precisamente para mejorar toda la dinámica y la competitividad de la economía. Hasta el medio ambiente mejora, Claro, porque al claro. ser más fluido no se Usa forman menos, esos claro, tapones. esos tapones. Entonces, Y el estrés de la misma gente también, eso totalmente disminuye. De manera que yo creo que nosotros tenemos que aprovechar esta coyuntura, es una coyuntura limitada, es una coyuntura de un entorno internacional de ciertos procesos que se están dando de recomposición en el mundo, de cambio en la postura de la política monetaria en los bancos centrales, y entonces eso claramente le da un margen para hacer políticas públicas fiscal expansivas, como una forma claramente de tú alcanzar metas de crecimiento. El gobierno, si tú observas el panorama macroeconómico, que nos dice que estima un crecimiento este año entre 4 y 4.5%. Bueno, quizás sea es una cota, ¿verdad?, una horquilla que es muy optimista, pero para tú alcanzarla tienes que activar la política para que se fiscal. acerque al potencial, Correcto. hay que acelerar un No, poco. y es bueno estar cerca del potencial porque eso significa que tú vas a mantener un buen nivel de empleo. Y eso significa que tú vas a mantener un buen nivel de actividad económica. Y cuando tú la comparas con el resto de América Latina, mientras América Latina se proyecta que crezca un 1%, que va a ser quizá la región que menos crecerá, y tú puedas crecer un 4, 4.5 o 3.5, está creciendo obviamente muy por encima del crecimiento promedio del resto de tus competidores en el mercado. Profesor, gracias por aceptar nuestra invitación. No, para mí es un placer siempre. Yo lo he designado, aunque honoríficamente, como asesor de esta sesión. Gracias, siempre, siempre. Así que ya ustedes, amigos televidentes, como siempre, la cita para el próximo domingo en otros puntos de vista. Hasta entonces.